tiene pretensiones millonarias ahí, pero el acuerdo, según lo que ha trascendido, no incluye los supuestos 500.000 millones de dólares que Trump había dicho que Estados Unidos recuperaría. Se espera que se firme este viernes, cuando el presidente Zelensky venga aquí a Washington. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because, Biden... Escuché que viene el viernes, dice el presidente Trump sobre Zelensky. Eso está bien para mí. A él le gustaría firmar conmigo el acuerdo y lo entiendo porque es muy grande y creo que el pueblo estadounidense está muy feliz porque Biden estaba repartiendo plata como si fuera algodón de azúcar, dice el presidente Trump. Ucrania está diciendo esta mañana que el acuerdo es preliminar y que no lo firmará sin un compromiso de Estados Unidos en materia de garantías de seguridad. Y a propósito de guerras, esta mañana hay un video que el presidente Donald Trump está compartiendo en sus redes sociales, bastante pintoresco, pero que no debe ser tomado a la ligera. Es hecho con inteligencia artificial y nos muestra lo que Trump ha llamado la Riviera de Medio Oriente, Gaza reconstruida por Estados Unidos, o la Gaza de Trump, como se ve en el video. Se le ve a Donald Trump, o a Donald Trump creado con inteligencia artificial, bailando. Se le ve al multimillonario Elon Musk repartiendo dinero, tirando billetes al cielo. Se le ve a Trump incluso vacacionando en pantaloneta, sin camisa, junto a Benjamin Netanyahu en un hotel que parece de lujo, de 5 estrellas. Es como Donald Trump ve lo que ha prometido como la Riviera de Medio Oriente, de una manera que naturalmente es un poco ofensiva, tomando en cuenta que él mismo ha dicho que hay que reubicar a los cerca de 2 millones de palestinos que viven allí, Néstor. Gracias, Juan Camilo. Comentando esta noticia, en Colombia el presidente Petro dice la estupidez de Zelensky, y lo digo con todas las letras, por dejarse manipular por los europeos occidentales. Claro, en la era de Trump, además, todo pasa por negocios, todo se vuelve un asunto de riqueza. 8 de la mañana, 2 minutos. En Europa, aterrados con el acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos. Se están repartiendo la marrana después de 3 años de invasión. 8 de la mañana, 2 minutos. En Londres, Silvia Carrasco. Néstor, era un mapa secreto que el presidente Zelensky decidió mostrar a la prensa en estos días, que son en los días del tercer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. El mapa establece las ubicaciones de los depósitos de minerales de tierras raras, de minerales críticos de Ucrania. Cada mancha de color muestra un mineral diferente: púrpura para el titanio, verde para el litio, amarillo para el uranio, y también aparecen ahí el manganeso y el hierro. El exdirector del Servicio de Geología de Ucrania, Roman Optimak, se refiere al volumen de estos recursos. It's a little bit known fact that Ukraine are the largest in top 10. Es un hecho poco conocido, dice Optimak, que Ucrania está entre los 10 principales productores mundiales de titanio, zirconio, manganeso y grafito. Y el presidente Zelensky le ha dicho a la prensa que está convencido que ese es el botín al que aspira Putin, no a reconstruir la cultura rusa, sino a adueñarse de la riqueza mineral de Ucrania. Ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область повністю. ¿Por qué siguen diciendo que quieren apoderarse de la región de Zaporilla y de toda la región del Donetsk? Se pregunta Zelensky y él mismo se responde: ¿no están invadiendo solo por alguna tontería sobre el idioma ruso o sobre una supuesta protección? Eso es un bla bla bla. No, lo que buscan son enormes cantidades de dinero, dice Zelensky. Todo apunta a que ese mapa de riquezas ha sido por largo tiempo un elemento de negociación de los ucranianos para conseguir dinero para su defensa, pero no hay inversor que quiera poner dinero en un país sometido a constante bombardeo. Así que Zelensky dice que fue con la oferta a la Casa Blanca, una jugada que parece de ajedrez geopolítico. Escuchémoslo. Чому ми говоримо з Сполученими Штатами Америки, давайте заробляти гроші разом. Кількість урану в Україні, якщо це в руках. Le hemos dicho a Estados Unidos: hagamos dinero juntos y protejamos todo esto. Si esta riqueza cae en manos de Rusia, Irán o Corea del Norte, se volverán significativamente más ricos y más peligrosos. Sin conocerse por ahora todos los detalles, todo parece ser que el acuerdo se alcanzó, y según la prensa de Ucrania, Zelensky no solo habría conseguido que Trump deje de cobrarle la desorbitante deuda por la ayuda militar recibida en los últimos 3 años de guerra, sino que también habría logrado que la invasión
inversión quede en Ucrania, que Ucrania tenga parte del control de ese fondo que se va a crear con la nueva inversión. Sobre garantías futuras de seguridad para Ucrania, al parecer nada de eso está escrito en el acuerdo, pero dicen los expertos que la mejor garantía para evitar que Rusia los invada de nuevo es que haya inversiones norteamericanas en el territorio ucraniano. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hablemos de lo ocurrido en las últimas horas sobre la carrera 30 e inicialmente con ese grave accidente de tránsito que ocurrió después de las 2 de la mañana en la calle 64 con NQS sentido sur-norte de la vía. 4 jóvenes a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo de color rojo se estrellaron contra una tractomula que transportaba tubos que servirían para el metro en el norte de la capital del país. Una persona falleció, el copiloto, 3 más resultaron lesionados y dicen los organismos de socorro que el conductor se encuentra grave en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en el norte de la ciudad. Más que radio. Doctor Salamanca, buenos días. Hola Néstor, buenos días. Jaime Raúl Salamanca es el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo le fue en la reunión con el nuevo ministro del Interior, doctor Salamanca? Bueno, fue una reunión muy corta. Los periodistas que cubren Capitolio se dieron cuenta que fue prácticamente una presentación, apenas un saludo del ministro y bueno, básicamente fue eso. Sí. ¿Y en qué cambia la agenda del gobierno? ¿Qué impulso toma la reforma a la salud que está pendiente allí en la Cámara de Representantes ahora con nuevo ministro de la Política, doctor Salamanca? Bueno, pues aún es muy pronto para saberlo. Inicialmente el señor ministro se presentó, estuvo conmigo hablando precisamente, contándome pues lo lógico a la mesa directiva, expresándole la decisión del señor presidente de ponerlo a él al frente de las relaciones con el Congreso, y como también lo registran los medios, hubo una pequeña visita, un paso por el salón elíptico de la Cámara que tuvo voces a favor y en contra. Sí. Doctor Salamanca, en este caso, ¿cómo va a cambiar la relación del presidente de la Cámara, en este caso usted, y el gobierno con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior? Pues la verdad es de las primeras veces que yo cruzo palabras con el doctor Benedetti, con el doctor Cristo, una relación muy constructiva, proactiva en las discusiones de las reformas que se debatieron bajo mi presidencia y con el liderazgo del doctor Cristo. Siempre hubo un trato respetuoso y procuramos que se atendieran las proposiciones que modificaban los proyectos de ley de gobierno. En todos hubo un importante aporte de la plenaria de la Cámara a las iniciativas que llegaban para los debates en la plenaria, incluso con reuniones anteriores a las mismas sesiones que se realizaron. Esperamos que eso se mantenga, ¿no? El ministro en la breve presentación que tuvo expresó ese interés de tener esa misma relación y buscar que haya incluso mejoras en temas de pronunciamientos frente a las iniciativas legislativas de origen de los congresistas, que ustedes lo saben, deben conceptuar los distintos ministerios frente a ese tema. Y bueno, pues esperamos que se mantengan y que se mejoren las relaciones para que podamos seguir aportándole al país desde la Cámara de Representantes. ¿Qué tanto ruido va a meterle la relación de la Cámara de Representantes con el nuevo ministro del Interior? El hecho de que, ayer lo vimos incluso ya en la plenaria, varias representantes pedían que se fuera el ministro Benedetti, teniendo en cuenta sus antecedentes de violencia intrafamiliar y de maltrato. Ahí vi a la representante Jennifer Pedraza, vi a la representante Catherine Jubinao, entre otras. ¿Esa postura de ese grupo de congresistas puede dificultar la relación de la Cámara con el gobierno a través del ministro del Interior? Pues bueno, honestamente es un nombramiento mucho más polémico que el anterior ministro. Y por supuesto que Cristo tiene una mayor ascendencia en teoría en lo que fue en el relacionamiento en el Congreso y el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Congreso. Pues, sin embargo, pues digamos que no creo, es una opinión personal, que cambie mucho toda vez que las personas que se oponen han sido
históricamente también se han opuesto al gobierno y a todo lo que propone el presidente Gustavo Petro. Entonces, hay coincidencia en la manera en que se relaciona el Congreso a través del doctor Benedetti y lo que existía con el doctor Cristo, a pesar de que no existían estos antecedentes que usted bien informa a los oyentes. Yo, a mí no me corresponde como presidente, y lo he dicho en otros escenarios, tomar las decisiones en la Casa de Nariño. A mí me corresponde en el Capitolio Nacional, y en ese sentido he procurado, y lo seguiré haciendo, nombre al ministro que nombre el presidente, una relación armoniosa y de respeto a la independencia de los poderes, que le permita entregar leyes útiles como las que se aprobaron el día de ayer al país, el incremento de los honorarios de los concejales y la ley Ángel, que es una ley muy, muy sentida por los ciudadanos en temas de maltrato animal. Sí, de acuerdo. Ayer esos dos proyectos que ya son ley, están solamente para firma, son muy importantes. Pero si le entiendo bien, doctor Salamanca, usted coincide en la postura del ministro Benedetti, en el sentido de que esos 7 votos de las 7 representantes que expresaron abiertamente en una carta su rechazo a su nombramiento no cambian la correlación de fuerzas políticas, porque son 7 votos que ya no tenía el gobierno y que no van a cambiar. Pues no conozco exactamente cuáles son las 7 representantes que firman la carta, pero lo que yo vi, como sus corresponsales en el elíptico lo registran, es que son los mismos congresistas que se han opuesto a lo que ha propuesto el gobierno, la doctora Pedraza, la doctora Jubinao, la doctora Miranda. Pero sí las conoce. Pues son mis compañeras, incluso varias de bancada, como dice que no a sabe quienes de quiénes respeto se mucho. trata la carta. No, la carta no sé quiénes son, pero yo vi los carteles, escuché sus expresiones, sus intervenciones. A ellas les di el uso de la palabra, por supuesto, y algunas de ellas expresaron su inconformismo por esta decisión, pero no supe la carta finalmente quién más la suscribió, o si ellas u otras representantes lo suscribían. 7 voticos que de pronto les hacen falta para algún proyecto de ley. Pero no al presidente de la Cámara. ¿Cómo? Al gobierno, seguramente son votos del gobierno y no del presidente de la Cámara, vuelvo y te digo. Sí, claro, no, pues para proyectos, entre otras cosas que usted apoya, ¿no? A usted lo tengo como en la bancada de gobierno, doctor Salamanca, ¿verdad? Sí, pero no el ministro del Interior ni el presidente de la República. Claro. Doctor Salamanca, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Un abrazo, Néstor, a la mesa y a los oyentes. Es el presidente de la Cámara hablando sobre el nuevo interlocutor, que es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Tenemos nuevo ministro de Minas en reemplazo de Andrés Camacho. Se trata de Edwin Palma, que sale de la Interventoría de Aire, que la asumió el gobierno hace menos de 7 meses y ya va para el tercer interventor, quiere decir el tercer gerente. Camacho, por otra parte, sale del Ministerio de Minas intentando llegar a las elecciones del 2026. Va a ser candidato al Senado el año entrante. Despidiéndose del Ministerio de Minas, dijo que su compromiso es seguir trabajando por el cambio. Si hay algo permanente en la vida del ser humano, es el cambio. Sí, los seres humanos que estamos en el tiempo, que tenemos ese dinamismo de desarrollarnos, todos los días estamos cambiando. Para ser felices necesitamos aceptar esa realidad, liberarnos de aquello de lo que ya no nos sirve y adaptarnos a la realidad adquiriendo nuevas habilidades para responder a los nuevos desafíos. No tengas miedo a cambiar. Ten miedo a permanecer y a quedarte sin respuestas ante las nuevas preguntas que la vida te hace. Siempre ten claro que eres un ser valioso, lleno de cualidades, de capacidades. Confía en ti, cree en ti y disponte a cambiar. A veces duele, a veces sufrimos, pero siempre creemos en nosotros. Y lo que llega y lo que viene es mejor. ¡Ánimo! Tú sabes.
en negación. Así está el gobierno nacional frente a la crisis de inseguridad en el país, a pesar de los estragos y de las evidencias que deja la guerra en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, Arauca, Guaviare, Chocó y Cauca, solo por citar algunos departamentos. El jefe del Estado prefiere mirar el vaso medio lleno y acusar de mentirosos a quienes se atreven a decir que hay una crisis de inseguridad en Colombia. Para defenderse, matiza la situación comparando las cifras de homicidio desde el gobierno de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, que apuntan a que el indicador se mantiene en el mismo promedio desde hace 12 años, es decir, entre 24 y 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque eso es cierto, no es el único indicador que hay que ver para atreverse a afirmar que la violencia en Colombia baja. Hay otros indicadores que no mejoran, según la ONU. En la lista están el reclutamiento forzado, que aumentó en un 61%, el confinamiento en 58%, la extorsión, que el propio presidente Gustavo Petro ha reconocido públicamente que no ha podido controlar y que está en un 13%, y el secuestro, que en el primer año del gobierno creció en un 90%. El presidente Petro esta mañana le da una entrevista al País llena de perlas, que ha vivido, dice el presidente, 2 años de la más absoluta infelicidad, que es un presidente aislado, que su peor error ha sido creer mucho en la gente que lo rodea, que se equivocó. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Está entregando su balance el saliente ministro de Minas, se llama Andrés Camacho, confirmando que efectivamente se hará medir, es uno de los ministros que sale y lo está contando esta mañana, para aspirar en las elecciones del 2026, 8:16 minutos, en el Ministerio de Minas. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, y una de las grandes conclusiones del ya ministro saliente de Minas y Energía, Andrés Camacho, es que no deja al país en desabastecimiento y que no sabe por ahora cuándo será la fecha de su salida. Ministro, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue y cuéntenos esa razón por la cual usted sale del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, ya todo el país conoce, estamos en un momento de reajuste del gabinete. El presidente ha tomado la decisión de aceptar mi renuncia, la que presenté el 9 de febrero protocolaria, y pues ahora en adelante me dedicaré a defender la transición energética, a trabajar también por este sector, pero también a trabajar por la continuación de este proyecto político del progresismo en el 2026. Néstor, lo escucha hasta ahora el ministro de Minas. Hola ministro, buenos días. Néstor, ¿cómo estás? Y bueno, a todos los oyentes, al equipo. Ministro, ¿le digo ministro o candidato? No, por el momento, ministro, todavía no ha llegado el empalme. Y en el momento en que abandone el ministerio, que será mañana o pasado mañana o cuando sea la semana entrante, ¿usted arranca campaña para el Congreso del año entrante, ministro? Yo me voy a trabajar con toda mi energía a construir, a tejer los acuerdos, un frente amplio, progresista, democrático para el 2026, y ya revisaremos en ese trabajo pues dónde terminamos nosotros. Sí, pero pues eso sí tiene nombre propio, ministro, a tejer un trabajo del progresismo. Pues esto quiere decir, usted renunció, y me parece que vale la pena, pues con sinceridad decir, usted va a ser candidato al Congreso el año entrante, ¿no? Sí, voy a ser candidato. Sí. ¿Senado o Cámara, ministro? Yo creo que Senado. Sí. ¿Y dónde cree usted que está su fortaleza, o con qué bandera va a hacer campaña para el Senado, ministro? Pues yo creo que lo que hemos hecho en este gobierno también ha sido ubicar unas causas de cambio, de transformación para el país, y en esta cartera pues intentamos consolidar eso, demostrar que se pueden hacer esos cambios, y mi gran causa será defender la transición energética justa, la transformación de la matriz en nuestro país, la descarbonización, y eso se parte de nuestro objetivo político, está en las entrañas mismas de nuestro proyecto político progresista, de lo que el presidente Gustavo Petro ha construido, y voy a salir a ayudar a tejer eso, a trabajar con la gente en ese camino. Sí. Ministro, hablando de las banderas, en campaña salen los trapitos, ¿no?, al sol. Seguramente le van a sacar lo que queda en rojo, el riesgo del racionamiento, el país al borde de quedarse sin gas. ¿Usted está preparado para eso? Por supuesto, uno tiene que estar siempre preparado.
en el debate público para todas estas cosas. Incluso creo que ya con más libertad podremos dar debates de mayor profundidad sin este rol desde el ministerio. Ahorita vendrán muchos temas importantes, pero puedo decirles que durante mi gestión no tuvimos ni un solo segundo de desabastecimiento de gas, ni un solo segundo de desabastecimiento de energía eléctrica. ¿Y los precios de gas, ministro, no subieron 36% este mes de febrero, producto de que estamos en escasez de gas? Sí, eso es parte de lo que solicitamos e investigara. La vez pasada lo conversamos en una entrevista. Yo creo que lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, será muy importante y nos ayudará a entender qué es lo que ha ocurrido con el gas en Colombia durante muchos años. Dará mucho de qué hablar y esperamos que ayude a fortalecer el mercado del gas en Colombia. Sí, ministro, ¿lo sorprendió que el presidente le aceptara su renuncia protocolaria? No, realmente no me sorprendió. Yo estaba consciente que era una de las posibilidades. Estamos en los tiempos para ese efecto, entonces yo conversé ayer con él, nos vimos, conversamos sobre este tema, pues le agradecí, tal como lo dejé en el trino, le agradecí la confianza, el respaldo que me dio durante todos estos meses, le entregué un breve informe de cómo quedábamos, él me comunicó la decisión y pues bueno, salimos a seguir construyendo país. Ministro, dice usted que va a defender las banderas de la transición energética. Usted muestra unos avances que según su visión son muy importantes, pero en el sector también dicen que no se ha avanzado mucho, que hay muchos proyectos de la transición energética estancados, proyectos eólicos, que la verdad, digamos, no sería como un logro para mostrar. ¿Qué defendería usted en este aspecto? Pues en concreto las cifras no mienten, nosotros llegamos y habían 200 megavatios de energía solar en la red y lo multiplicamos por 10. Hoy hay 2.000 megavatios de energía en la red. Durante el 2024 entraron en operación más de 100 granjas solares. La línea colectora se está construyendo y una vez esté ya lista, el país tendrá en su matriz los primeros proyectos eólicos. Pero más importante para nosotros, para mí, que eso que son los grandes proyectos que por supuesto son necesarios, fundamentales para el país, está nuestro programa de comunidades energéticas. Logramos demostrar que la gente puede generar su propia energía, que puede ser propietaria de su energía. Dejamos 278 comunidades energéticas ya instaladas, funcionando, y 1.900 comunidades energéticas financiadas que van a ser muy importantes y que demuestran un camino de la transición energética que no son solo los grandes proyectos, sino también la posibilidad que la gente aproveche la energía para su vida. Ministro, hace algunas semanas el presidente Petro en Barranquilla le jaló públicamente las orejas a usted y al superintendente diciendo ejerzan, investiguen y sancionen, y el presidente se quejaba porque XM no había ejecutado la orden para bajar las tarifas de energía. ¿Usted cree que el presidente se va un poquito, o usted se va un poquito distanciado del presidente, o el presidente un poquito molesto con usted por eso? No, la verdad no siento que eso haya generado un distanciamiento. Él es el presidente y tiene toda la responsabilidad y el deber incluso de llamarnos la atención, de exigir que hagamos siempre más. Es nuestro compromiso, creería yo que el compromiso de cualquier funcionario público. Y en cuanto a la resolución de XM, la dejamos ya en funcionamiento. Se terminaron las pruebas la semana anterior, la CREG está revisando un ajuste y creemos que eso va a ser importante para el futuro, la modernización del mercado de energía en el país. Pero entonces usted cree que el presidente queda muy contento con usted y lo aplaude por dejarle crisis en ambos sectores de su cartera, tanto en la parte de minas como en la parte de energía, con un aumento, como estamos diciendo, en las tarifas de gas, amenazas de apagón en el Caribe, caída en la producción de hidrocarburos, caída en los taladros activos, importaciones de gas natural para los hogares, mayores costos de transporte de ese gas, agotamiento de las reservas, declinación de los pozos, caída del PIB minero y del PIB energético, mal desempeño de la acción de Ecopetrol? Son todas esas cosas para que el ministro para le pueda felicitarlo. Para que el ministro le pueda responder. Ministro. Sí, es que toca. No, yo creo que pues esa es parte de la narrativa fatalista de algunos sectores, es entendible. Evidentemente nosotros tenemos una mirada distinta de lo que dejamos, de lo que queda, de la descarbonización, de lo que hemos logrado para la seguridad energética del país, para la transformación del país, para la entrada en firme masivamente de las energías limpias.
todo el proceso que se adelantó para que la gente pueda generar su propia energía, el trabajo en los territorios, grandes proyectos de generación que entraron en operación en el país. Así que eso creo que será parte del debate público que haremos de aquí en adelante, y que ahí pues nos veremos con todos los sectores para seguir discutiendo sobre este tema. La transición energética nos va a dar de qué hablar por mucho tiempo, así que ahí nos veremos en ese debate. No, y ser candidato obviamente es una oportunidad para hacer la evaluación. Ministro, una pregunta final. ¿Con qué partido va a trabajar usted para llegar al Senado el año entrante? Yo espero la primera parte de la tarea será ayudar a construir los acuerdos, ayudar a construir un frente democrático, un frente amplio, progresista, y en ese camino ya el pacto histórico viene dando los pasos en ese camino, pero seguramente tendremos que encontrarnos con muchos más sectores para lograr unas amplias mayorías y, como es nuestro propósito, garantizar que en el 2026 se reelija este proyecto político. Usted ya fue candidato al Congreso una vez, ¿verdad? Sí, yo fui en el marco del Acuerdo de Paz del 2016, fui candidato a la Cámara. Sí, eso fue en marco del Acuerdo de Paz. ¿Usted fue candidato de las FARC? Sí, del partido del Acuerdo de Paz en el 2016 fui candidato. No, ese no es un partido del Acuerdo de Paz, ese era un partido, es un partido de las FARC, ministro. Se llamaba así después del Acuerdo de Paz. Comunes, claro, Comunes, sí, pero es un partido de las FARC, derivado de un Acuerdo de Paz, pero era un partido. ¿Usted qué relación tuvo con las FARC, ministro? Yo hice parte desde muy joven de el movimiento por la paz en Colombia, desde el movimiento estudiantil. Yo vengo de la universidad pública, del movimiento estudiantil, y desde entonces siempre estuve trabajando y luchando por la paz en el país. Acompañé el Acuerdo de Paz, esas intensas movilizaciones que tuvimos. Todos recordamos luego del plebiscito, hice parte de movimientos como Paz a la Calle, y en el marco de todo ese proceso llegué a respaldar estas listas que por supuesto pueden tener controversia para mucha gente, pero hacen parte de lo que ha sido el Acuerdo de Paz. ¿Pero usted fue militante de las FARC? En su momento, cuando estuve como candidato, pues asume uno unas responsabilidades, pero luego de eso, cuando termina la campaña, yo me retiro y sigo trabajando por este proyecto, y bueno, aquí estamos. ¿Usted es miembro del Partido Comunista en Colombia? No, en este momento yo diría que mi afiliación política es el Pacto Histórico. El Pacto Histórico. ¿Y será en algún renglón del Pacto Histórico en el que usted aspira a llegar el año entrante? Ahí tendrán que darse discusiones democráticas internas de cómo se va a organizar la lista, cómo será todo el trámite interno, sobre todo pensando en que hay que sumar a muchos más sectores, y con todo el respeto también de quienes hoy están ejerciendo estas curules, quienes hoy están en el Congreso. Entonces ahí estaremos trabajando con ellos para construir la mejor lista posible. Va a ser muy interesante, ministro, porque veo a muchos funcionarios y gente que quiere llegar a esas listas del Pacto Histórico el año entrante, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una campaña buenísima donde vamos a discutir todos estos temas, y entonces me encanta la posibilidad de que desde ahí podamos discutir y debatir estos temas de transición. Sí, ministro, usted sale a la arena política en los próximos días, y hay de por medio también una pugna en el propio Pacto Histórico, en el petrismo, para saber quién va a coger las banderas del presidente Petro como el candidato presidencial. ¿Usted va a apoyar la inminente candidatura o precandidatura de María José Pizarro a la presidencia de la República? Yo creo que hay que tejer los mecanismos, los acuerdos, eso será lo primero que hay que hacer, las conversaciones. Ya en los próximos días hablaré con todas las fuerzas que hay allí para que se trabajen los mecanismos, y yo creo que afortunadamente hay varios nombres sobre la mesa. María José es uno de esos nombres, y creo que en conjunto con todas las otras fuerzas se podrá definir la mejor candidatura. He escuchado siempre que usted es muy cercano a la senadora Pizarro, ¿eso es cierto? Sí, yo trabajé en la UTL de la senadora María José Pizarro durante 5 años. ¿Y es su candidata a la presidencia para el año entrante? No, pues es mi candidato saldrá del proceso democrático de todo esto. Claro, pero es que vienen procesos, y por supuesto que al final la idea es que haya unidad en el Frente Amplio, como lo llama el presidente, ¿no es verdad? Pero eso tiene 2 capítulos, uno en marzo del año entrante, cuando se van a medir todos los partidos, diferentes sectores del Pacto Histórico, pero hay una previa que es la consulta popular, que seguramente va a ser la Colombia Humana, en octubre, el 26 de octubre de este año. Y ya empiezan a verse algunas diferencias entre precandidatos. Por ejemplo, ayer vimos a la senadora María José Pizarro
en una polémica pública en redes sociales con el director del DPS, Gustavo Bolívar, que también va a ser precandidato. ¿Cómo van a compaginar esas diferencias? Porque evidentemente hay diferentes puntos de vista, diferentes vertientes dentro del mismo pacto histórico, dentro del mismo petrismo. Pues yo creo que en primer lugar este es un tiempo de las mujeres también, donde se abre camino un progresismo con rostro femenino, con formas de hacer la política femeninas, y creo que es un tiempo muy importante para las mujeres. Así está ocurriendo en el mundo, pero hay que madurar todos los temas. Creo que María José sería una excelente candidata y tenemos que tejer. Si yo puedo contribuir a que se den las conversaciones que se tengan que desarrollar, estaré presto a hacerlo. Vale, ministro, le hago una pregunta final que no tiene nada que ver ni con Colombia ni con la política a la que usted se va a dedicar. ¿Qué sabe del apagón en Chile? Que es un poquito, es un poquito no. Esa empresa de energía, ISA Chile, es controlada por el gobierno colombiano. ¿Usted qué información tiene sobre las causas del apagón en Chile? Pues al parecer es un problema de la transmisión de energía debido a unas sobrecargas. Están en una investigación, es lo único que sé hasta el momento para precisar el origen, pero lo más importante, como ocurrió en otros países en estos casos, hemos tenido durante el año pasado emergencias energéticas en el mundo. Todo esto derivado también de la crisis climática y de cómo nuestras redes tienen que estar adecuándose cada vez más rápido a estas condiciones, y pues están ya empezando a restablecer el servicio en todas las ciudades. Entonces esperamos por el hermano pueblo chileno que lo logren rápidamente. Pero ministro, esa operación de ISA en Chile es muy representativa para toda la compañía. Es que pues en los mercados están pensando si una eventual sanción podría impactar de manera muy fuerte a ISA Colombia. No, yo no creo. Una vez salgan los resultados de la indagación del origen, en fin, yo creo que ISA es una empresa de las más importantes que tenemos, una de las más grandes que tiene Colombia, con todo el conocimiento, con toda la capacidad técnica, y por eso pues está en diferentes lugares del continente, así que yo confío plenamente en las cualidades técnicas de la empresa. Bueno, aquí evidentemente pasó algo y algo malo, porque se les apagó todo un país ayer. Gracias, ministro, y le deseo mucha suerte. Volveremos a hablar, señor ministro. Muchísimas gracias, un abrazo para todas, para todos. Andrés Camacho, ministro de Minas, como usted se da cuenta, Felipe, candidato al Senado de este sector vinculado con el gobierno. Va a haber muchos candidatos. Esta entrevista la vamos a repetir, Felipe, muchos, porque quienes fueron funcionarios con algún nivel de relevancia en el gobierno del presidente Petro van a aspirar al Congreso el año entrante. El primer pato al agua, confeso. Increíble que diga que toda la energía está bien, ¿no? Pues Felipe, sí, esa es la evaluación. Tampoco esperaba que el ministro de Minas dijera, claro, estamos en escasez de gas, hay peligro de un racionamiento de energía. Ellos tienen la narrativa de que todo está divinamente, como el ministro de Defensa tiene también la narrativa de que en materia de orden público todo está perfecto. En la historia hay un primer problema, Néstor, y es que no se sabe finalmente si la renuncia era protocolaria o irrevocable, porque si él pretendía ser candidato, pues tenía que presentar una renuncia irrevocable, porque si no se inhabilitaba. Es que las elecciones al Congreso son, faltan 2 semanas. De la semana entrante en un año, sí. Faltan 2 semanas para la inhabilidad. Entonces, pero era protocolaria, Héctor. Quedé en la duda, sí, exacto, porque él ha dicho que era protocolaria, aparentemente lo sorprendieron y después dijo yo soy candidato al Senado. Yo hago un paréntesis, yo creo que ese cuento de renuncia protocolaria o renuncia irrevocable, eso no existe, pues ahí uno renuncia. No, pero pero es que uno renuncia porque se va o queriendo que lo dejen. Claro. Yo me quedé sin saber si quería que lo dejaran. Pero digo, usted me da la razón, Héctor, si yo renuncio protocolario y me la aceptan, pues da lo mismo. Pues claro, pero digo, entonces cambio la pregunta. ¿Quería quedarse y lo sacaron? Claro, pues, que quería porque quedarse. Aparentemente, entonces es candidato al Senado por descarte, porque si quería quedarse no iba a ser candidato al Senado, digamos. Desde el año pasado él le había dicho al presidente que una de las opciones era irse para el Senado. Es que esta crisis de ministros, Héctor, se aplazó durante varios meses. Desde noviembre del año pasado, Andrés Camacho y otros le habían dicho al presidente que tenían algún tipo de aspiraciones. El presidente les había dicho, renuncien si se van a ir a hacer campaña antes del 31 de diciembre. Y la mayoría no lo hizo. Y por eso es que termina precipitando el Consejo de Ministros en el que se revienta el gobierno. En términos políticos y del ambiente interno de ese grupo, pues es distinto
que lo echen a que le digan, Sí, bueno, de usted va a ser nuestro candidato al Senado y dele para adelante. Esos son dos cosas muy distintas. Susana pareciera que pasó la primera. Susana Muhammad está en ese grupo. La ministra pasa la renuncia protocolar y se la aceptaron también. Le sugiero que vean la entrevista, Felipe, hoy del presidente Petro con El País de España, en donde vuelve a hablar del Consejo de Ministros, han pasado ya 3 semanas, ¿verdad? Sí, vuelve a hablar de la doble agenda. Y vuelve a decir que eran ministros con doble agenda. Salió bueno eso, dice. Y que la rebelión contra Benedetti era un pretexto porque eran ministros que se querían lanzar. Así que el presidente lo dijo ese día en el Consejo de Ministros y lo repite. No, y además dice el presidente en esa entrevista que el tema de Benedetti fue un pretexto para evadir que estaban rajados en los resultados de gobierno, o sea, y mete, o sea, sin meterlo al ministro o al exministro, ya no sé cómo ministro saliente, ministro saliente de Minas, pues yo creo que también la salida de él es un poco el cobro de que él tímidamente, pero se solidarizó con la vicepresidenta y con la ministra ese día de Ambiente. En público, me solidarizo pero con las tímidamente, no se explayó. Que estaban rebeldes por el tema de Armando Benedetti. Pero no sé qué tanto éxito electoral tenga el ministro Camacho con una serie de asuntos que son de bulto. Por ejemplo, el sector de minas y energía en el año 2024 decreció, o sea, negativo, saldo en rojo, menos 5%. O sea, pero ellos estaban, Aurelio, eso no es accidente, ellos están en la teoría del decrecimiento desde el primer día. Entonces, por eso, pero usted va a salir a decirle a Colombia, perdón Luis Ernesto, usted va a salir a decirle a Colombia, voten por mí, que yo hice decrecer el sector de minas y energía menos 5%, pero también salió con otras deudas, si me permiten hacerle el relato. Nunca pudo rebajar las tarifas de energía de la costa Caribe. No le auguro muchos votos en la costa al doctor Camacho. Y agreguemos otra cosa, él habla de 2.000 megavatios de energías renovables, de los cuales el gobierno no desarrolló sino una parte mínima. Lo demás fue trabajo de corporaciones y empresas privadas y multinacionales que están en ese trabajo, y él iba a inaugurar eso con Petro como que si tuviera algo que ver con eso. Y algo que pero me llamó la atención. Usted vio la respuesta del ministro, escuchó la respuesta del ministro hace un par de minutos. Durante mi gestión no hubo un solo segundo ni de racionamiento, ni de gas, y en eso ni de tiene energía. razón el ministro. Sí, pero hay algo que yo quiero celebrar. Hay algo que yo quiero celebrar que dijo ahora, que él va a salir a debatir la transición energética, pero porque usted sabe lo que pasó la semana pasada. Los ministros tienen que responder por la situación de hoy y por la situación del futuro. Usted sabe lo que pasó la semana pasada. Que no haya racionamiento hoy. Le leo lo que usted sabe lo que pasó la semana pasada. Miren, usted sabe lo que pasó la semana pasada en una universidad del eje cafetero. ¿Qué pasó, Aurelio, en una universidad del eje cafetero? Hubo un debate sobre transición energética. Y él hizo una conferencia magistral sobre la transición energética y no quiso dar debate. Solamente permitió 3 preguntas escritas y se fue. Entonces yo digo, eso es lo que va a debatir en la campaña, con ese estilo va a debatir en la campaña. Y no hizo la tarea tampoco de listar las compañías distribuidoras de energía sin redes que Petro le pidió hace 2 meses, porque le dio miedo mencionar al amigo íntimo de Gustavo Petro, al señor Danilo Romero, que es el ejemplo del especulador en el mercado energético. Se nos fue sin darnos ese informe. El hombre de Urrá, el hombre de las empresas de papel en Villapinzón. 8 de la mañana, 37 minutos. Sobre el futuro energético de Colombia, XM acaba de publicar un informe que genera mucha incertidumbre sobre la posible sostenibilidad del sistema en el 2028 y 2029. Sobre eso también tiene que responder el ministro. Mire lo que dice XM. A la fecha, para la vigencia 2028-2029, aún no ha sido asignada las obligaciones de energía en firme. Si bien se tiene en la agenda regulatoria, se indica una subasta en 2025, se requiere prioridad para la misma, dadas las señales de inversión requeridas en el sector para garantizar la suficiencia para los siguientes años. Del seguimiento al comportamiento de la demanda, se observa que particularmente durante la estación de verano, la demanda real está muy cercana al escenario medio de la unidad de planeación minero-energética, razón por la cual es requerido que se garantice el balance mínimo para escenarios de crecimiento medio. Estamos al límite. Si bien no ha habido racionamiento, estamos al borde. Por eso le decía. Claro, y estamos al límite porque estamos con una época de sequía, hemos tenido cambio climático. Luis Ernesto, y la realidad es que el gobierno no solo debe responder por el hoy, que no haya racionamiento hoy, sino que tampoco haya racionamiento mañana. Para eso es que es la gestión.
Néstor, mire, aquí le reclamamos constantemente porque el gobierno varias veces no responde por el hoy. Y yo lo que sí debo reconocer del ministro, y no lo opino así de otros ministros, del ministro Camacho, es que él sí respondió por el hoy. Aquí hubo unos momentos muy críticos por la sequía, con el nivel de los embalses de las hidroeléctricas, y todo el mundo decía, esto es inminente, va a haber racionamiento, y nunca hubo un día de racionamiento. Se tomaron las medidas. Pero por eso del caso, digo, él siempre puso la cara. Pero Luis Ernesto, es que los efectos... Pero permíteme, Andrés. Los efectos de una mala política se ven con los años. Que estamos listos en tema de energía, en tema de gas, de hidrocarburos, de petróleo, que estamos también trabajando para mañana, o solo nos acostamos diciendo hoy no hubo. El país, por supuesto, tiene, Néstor, el país, por supuesto, tiene unos desafíos energéticos, pero insisto, el ministro, a lo largo de su gestión, lo que hizo fue enfrentar los desafíos presentes, que esa es la primera parte de la tarea, que lamentablemente otros ministros no hacen, y que adicionalmente, por supuesto, pues ellos tienen un problema estructural, no es un problema exclusivo del ministro, sino estructural, frente a su idea utópica de la transición energética, que no está dando los resultados. Pero, Néstor, déjeme decirle algo sobre lo electoral que me parece relevante. La salida del ministro Camacho, donde él presenta una renuncia protocolaria, de pronto con la expectativa de quedarse, y finalmente es el ministro el que acepta las renuncias, y como lo dice en su entrevista el presidente, porque tenían doble agenda, es decir, como sacando a los que supuestamente quieren hacer campaña, a mí me deja una idea muy distinta a lo que todo el mundo cree. Todo el mundo dice, uy, Petro todo el tiempo está en campaña, está organizando un frente amplio, se va a quedar en el poder, va a imponer presidente, tal, pero la realidad dice algo muy distinto. Mire, los supercandidatos del presidente, por ejemplo, Gustavo Bolívar lleva 3 semanas en visto, lo deja en visto el presidente, no lo recibe, él no sabe si lo va a hacer, que quiere que sea candidato o no. Él decidió, me imagino por interpretación de instrumentos, dijo, bueno, pareciera que el presidente pues no sabe si sí o si no, entonces yo decido que sí, y sale. Lo mismo le pasa al ministro Camacho. Yo pregunto qué tipo de resultado electoral puede uno esperar si el supuesto gran jefe político de ese movimiento de izquierda no le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer, ni si se va a lanzar. Oiga, venga, usted, o sea, si no organiza sus cuadros. Yo lo que veo es un presidente, aunque pareciera muy activo en lo electoral, está bastante ausente, por lo menos, de hablar con su gente. Bueno, tendrá que meterse un poquito el fango de esas pequeñas discusiones políticas, seguramente, el presidente Petro. La última, Andrés. Con mucho orgullo dice el ministro que durante su gestión no hubo un segundo de apagón. Pero hay que darle tiempo al tiempo, Néstor, yo no digo que lo vaya a ver, pero los resultados de las malas políticas energéticas siempre se ven con el tiempo, no de manera inmediata, eso es una cosa que toma tiempo. Acuérdese que el antecedente del apagón, del famoso apagón del año 92, fue que 4 años antes en el gobierno de Barco, un ministro de Minas y Energía había dicho que el sector eléctrico de Colombia estaba sobredimensionado. 4 años antes, o sea, hay mucho tiempo, el daño toma tiempo en hacerse porque estamos hablando de infraestructuras grandes, de cosas que requieren gran planeación, y lo que parece ser consenso entre todos los expertos de ese sector es que Colombia se está quedando corta en esa infraestructura frente a sus necesidades, más allá del fenómeno del cambio climático, más allá de fenómenos estacionales de sequía y eso, Colombia no está construyendo la infraestructura que necesita para eso, ni siquiera la renovable de la que tanto le gusta ufanarse a este gobierno, que es su preferencia, que es lo que les gusta, ni siquiera lo logran en muy pequeñas dimensiones, porque básicamente no son capaces de manejar la dimensión política que esos proyectos tienen. De modo que sí, al ministro le podemos reconocer que durante su gestión no hubo apagón, recordarle sin embargo que cuando esas cosas suceden a lo largo de años por malas decisiones que se toman en el presente. Acuerdo, eso no es de un día para otro. Y la única forma de que bajen los precios, Néstor, como bien lo señalaba Andrés, es que haya una oferta muy grande de proyectos, y para eso se necesitan mensajes positivos para la inversión, y eso fue la gran ausencia de la ministra. ¿Sabe cuál es el potencial de generación de energía eólica en Colombia? 19 megavatios. ¿Sabe cuánto se está generando? Uno. 2 empresas que estaban en esos proyectos se fueron durante este gobierno. A propósito, en esos proyectos de energía renovables. Del sector de energía, del sector de minas, en segundos, información desde Chile. Están en un escándalo gigante esta mañana en Chile por cuenta del increíble apagón, responsabilidad de Colombia. ISA, que es la dueña de ISA Interchile, responsable esta mañana inclusive para el gobierno del presidente Boric. 8:43. Estás escuchando Blue Radio.
Continúan los nombramientos en el gabinete ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro en este remesón de ministros. El último nombre, algo que estaba pendiente, fue el de Lena Yanina Estrada, quien, como se mencionaba, llegará al Ministerio de Ambiente. La hoja de vida de Estrada fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia de la República y llegará entonces en reemplazo de Susana Muhammad, quien ahora asumirá la dirección del Departamento Nacional de Planeación. La nueva ministra de Ambiente es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene experiencia, Néstor, como directora de la Academia Diplomática de Colombia y coordinadora de asuntos étnicos en Amazonas. Además, ha trabajado con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad y representó a los pueblos indígenas en el PNUMA. Lena Yanina Estrada Acito, quien hasta el momento no ha sido designada por el presidente Gustavo Petro, es una indígena huitoto minica y políticamente es cercana al partido Movimiento Alternativo Indígena y Social El Maíz. Ha trabajado también, como le mencionaba, en la UNESCO y fue la directora de la Academia Diplomática de la Cancillería y coordinadora de asuntos étnicos en el Amazonas. Encendidas las alarmas en Wall Street respecto a los riesgos de invertir en Colombia. Alarmas que, recordemos, hace unos días hizo sonar el banco de inversión Morgan Stanley, y alertas que hoy enciende nuevamente el banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan Chase Bank, que ayer publicó un demoledor informe diciendo que no es momento de invertir en el país ni tampoco de comprar acciones colombianas. Gran lunar sobre Colombia, según el mayor banco de los Estados Unidos, con una serie de problemas internos, como por ejemplo uno de los déficits más altos de toda América Latina, las tasas de interés más altas de toda la región, con el 9.5% de referencia, y claro, los durísimos impactos de la reforma pensional que empieza a regir a mitad de año y que traerá coletazos sobre la liquidez en el mercado de valores, toda vez que le quita músculo financiero a los fondos de pensiones, que son ni más ni menos que los principales prestamistas del gobierno colombiano a través de los TES, o los títulos de tesorería, grandes accionistas también en empresas mixtas del Estado como Ecopetrol, y grandes jugadores en empresas colombianas a través de las inversiones que hacen en las bolsas de valores. 8 de la mañana, 46 minutos. El presidente Petro lleva 10 trinos esta mañana desde la Casa de Nariño. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Habla de varios temas, comenzando por Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, y su proceso abierto por narcotráfico. Específicamente, el presidente se refiere a 2 agentes del CTI que se enfrentan a la justicia por un presunto entramado de corrupción con el que al parecer encubrieron a este señor Pacho Malo. Dice el presidente, abro comillas, que alias Pacho Malo no se ha investigado por narcotráfico cuando, según los testimonios, ordenaba el envío de toneladas de cocaína, siendo director del CTI, usando barcos mercantes que llegaban al puerto de Buenaventura. Muestra cómo se oculta un hilo que va del uso criminal del puerto hasta la impunidad real del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena. Cierro comillas. Habla el mandatario también de las declaraciones de su ministro de Defensa, Iván Velázquez, que, recordemos, dijo que los hechos de violencia en el país se han maximizado y, según él, son mucho menos dramáticos de cómo se presentan. El presidente sale a defenderlo diciendo que la inmensa mayoría de los departamentos de Colombia han visto bajar la tasa de homicidios en su región, y también se refiere a Barranquilla en otro trino. Insiste el mandatario que desde las bancadas costeñas comenzó el sabotaje a su ley de financiamiento, y agrega que lo que no se está investigando judicialmente es la relación entre políticos y empresarios de los juegos de suerte y azar y las bandas multicrimen y el manejo delictivo del puerto en Barranquilla. Por último, el mandatario se refiere al Consejo Nacional Electoral, la reforma del reglamento interno, específicamente en lo relacionado con la elección del órgano directivo. Recordemos que ayer 6 de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral aprobaron modificar el reglamento interno de la corporación para permitir la reelección inmediata de sus presidentes, un cambio que puede aplicar de inmediato y que le abriría las puertas al magistrado Álvaro Hernán Prada. El mandatario dice que el CNE va hacia el fraude electoral y que este lo orquesta el uribismo. Cabe mencionar que este año la presidencia del CNE es bastante importante porque se debe resolver el caso de la campaña Petro Presidente y la presunta violación de topes financieros. Estás escuchando Blue Radio.
Hablemos de lo ocurrido en las últimas horas sobre la carrera 30 e inicialmente con ese grave accidente de tránsito que ocurrió después de las 2 de la mañana en la calle 64 con NQS sentido sur-norte de la vía. 4 jóvenes a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo de color rojo se estrellaron contra una tractomula que transportaba tubos que servirían para el metro en el norte de la capital del país. Una persona falleció. Levantó ya el toque de queda en Chile. De ese tamaño fue la gravedad del apagón de ayer. Están recuperando el servicio de energía. Van en el 94, casi 95% del país. Al sur de Santiago de Chile está la provincia de Los Lagos. Señor gobernador Alejandro Santana, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, Néstor? Gusto saludarlo. Gobernador, un gusto también saludarlo. ¿Cómo está la situación en Chile en general esta mañana? A ver, se está normalizando. Chile, de verdad, que tuvo un blackout importante en 14 de las 16 comunas, afectó prácticamente al 80% de la población del país y es una situación extremadamente rara e impactante porque obviamente genera suministro. Nosotros estamos en una etapa estival y eso obviamente indistinto de los problemas que genera desde el punto de vista del desarrollo económico y de las pérdidas económicas que la productividad pierde con este blackout, hace que estemos viviendo una condición muy, muy extraordinaria, pero se está normalizando y espero que al mediado de esta mañana ya podamos tener un país el cual todo lo que signifique locomoción, telecomunicaciones, energía esté normal y que obviamente todos los actos y la actividad y la programación que tiene nuestro país en esta época se puedan seguir desarrollando. Sí, inclusive declararon ese estado de excepción por cuenta de lo que consideraron ustedes era una catástrofe, ¿verdad? Sí, se declaró estado de excepción. En un estado extraordinario, que son cuando pasan este tipo de situaciones. Eso que implica que hay un resguardo en zonas críticas, salen los militares a la calle, hay un resguardo especial, hubo toque de queda. Ayer a las 10 de la noche ya no se podía transitar por las calles en todo el país, o sea, en las 14 regiones que fueron afectadas, y en ese aspecto creo que Chile ha avanzado a un proceso de normalización, como dije, en una condición absolutamente extraordinaria e inesperada, que no son condiciones permanentes, son absolutamente extraordinarias. Y bueno, y ahora se están determinando las responsabilidades de la causa y de la reacción, podríamos decir, tardía para llegar a la solución. Sí, gobernador, de eso le quiero preguntar, porque nosotros aquí tenemos a ISA, que es la dueña de ISA Interchile, que es el gran operador de la energía. ¿Qué saben ustedes sobre las causas? ¿Qué responsabilidad tiene ISA, que por otro lado emite esta madrugada un comunicado aquí desde Colombia? Bueno, hay varios factores, pero básicamente los antecedentes que tenemos acá, que es materia de investigación, que no hay un pronunciamiento oficial, son no los generadores eléctricos, sino que los distribuidores eléctricos. Al parecer habría existido un problema en la distribución en 2 fuentes importantes de prestación de esta energía y lo que generó este blackout. Pero los antecedentes más precisos hoy día no están determinados 100%, y obviamente hay presunciones, y sobre esas presunciones yo prefiero, digamos, no pronunciarme, sino que tener una opinión cuando ya tengamos 100% confirmadas las causas y el porqué de la tardanza de la normalización de toda la energía eléctrica en nuestro país. Es que no solamente afectó el tema de energía, sino que también afectó el tema de conectividad digital, entre otras cosas. Claro, hoy estamos en un mundo muy, muy conectado, imagínese quedarse también sin internet. Pero, gobernador, es que hacia allá va mi pregunta, porque en el comunicado dice ISA Interchile que tuvieron disponible la línea a las 4 de la tarde, es decir, 45 minutos después del choque, del cortocircuito. ¿Por qué? Y mi pregunta es esa, ¿por qué si ya estaba la línea disponible a las 4 de la tarde se ha demorado tanto el restablecimiento de todo el servicio, inclusive en su región todavía muchos hogares apagados? Bueno, es que hay distintos proveedores del servicio, no es uno solo. Entonces aquí Chile está sectorizado. Por ejemplo, hubo 2 regiones que no fueron afectadas del corte de luz, ¿ya? Y en esa línea cada proveedor, cada prestador, cada operador tiene condiciones distintas. Esto, entiendo, se genera en la parte norte de Chile, en el sistema integrado de conexión, y en ese aspecto hubo lo que, como dije, dentro de los antecedentes que hay, hubo un colapso de 2 prestadores
al mismo tiempo que sobrecalentó la línea, es lo que nos han dicho, pero las razones de por qué no hubo una solución más inmediata y ya ha transcurrido prácticamente 16 horas de que todavía no tengamos una normalización es algo extraordinario, y es en materia de investigación, y esperar a través de la SEC, que es el servicio eléctrico que fiscaliza a todos estos prestadores, podamos tener esa información formal. Claro, pérdidas de conectividad, efectos en la red de salud de los hospitales, colegios cerrados, caos en la capital y en varias partes de Chile, y todo eso se lo atribuye Isa, gobernador, a una activación indeseada de sus sistemas de protección. ¿Qué hubiera pasado si no se activan esos sistemas de protección cuando hay una sobrecarga en las redes de transmisión? Bueno, es que la sobrecarga, y desde el punto de vista tecnológico, no debería haber ocurrido. Por eso es que es un tema que tiene que ser investigado. O sea, el layout operativo y todos los warnings de cualquier emergencia de sobrecalentamiento debiera estar regulado y debiera estar controlado. Y por eso es que esto es un tema, como dije, es extremadamente excepcional, y que obviamente afectó prácticamente el 80% de la población de Chile, que es mucho en un país largo, extenso. No es un tema normal. Por eso es que yo espero que en las próximas horas ya podamos tener una información que sea mucho más precisa, porque obviamente hoy día estamos en el terreno de la presunción y de las especulaciones, pero por lo menos un comunicado oficial, formal, de la SEC, del organismo de fiscalización que tienen estas empresas, obviamente no ha existido, y espero que en las próximas horas sí lo tengamos. Gobernador, ¿cómo han afrontado la situación para millones de chilenos en medio de la crisis, en medio del apagón? Se tuvieron que tomar medidas de orden público, como las que hemos comentado, entre ellas el toque de queda, pero, por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, el tráfico, el metro, se han visto severamente afectados. Todo se ha visto afectado. De hecho, como usted bien dicho, hubo que suspender actividades muy relevantes. Aquí en Chile, de hecho, se celebra el Festival de Viña del Mar, que es un evento que sale para el mundo, ¿no? Pero bueno, se suspendió porque obviamente no estaban las garantías, indistinto que en ese minuto había electricidad en Viña del Mar, donde se desarrolla este festival, pero hubo una decisión país, indistinto que en ese minuto tengan o no tengan energía, se tomó una decisión en términos preventivos, y a mí me parece que ante la incertidumbre o la falta de certeza, de repente hay que tomar decisiones que sean absolutamente exclusivas, digamos, en términos de que se genere cobertura y seguridad. Yo le quiero decir, yo estoy en el sur de Chile, ayer muy tarde a las 12 de la noche la capital regional, que es Santiago, todavía no tenía electricidad en varios sectores, y esa electricidad estaba acompañada también a un problema de corte de conectividad digital, así que el problema es serio. ¿Por qué más afectado el sur que el norte de Chile? No lo sé, no tengo una respuesta hoy día de por qué hay espacios más demorados, pero yo le puedo decir que a esta hora mi región, la región de los lagos que yo gobierno, es una región que tiene un 95% ya normalizado, pero con un horizonte que al mediodía debiera estar 100% regularizado. Esto se va monitoreando día a día, se hacen comités de emergencia en cada una de las regiones. Ayer estuvimos en un COVID que se denomina junto al Ministerio del Interior, con el objeto de hacer un levantamiento de toda la información país. Pero es una situación extremadamente excepcional, no es común, no es frecuente. Entiendo que hace 15 años atrás pasó algo parecido, pero bueno, será materia de investigación las causas, pero obviamente las pérdidas, cómo desafecta y cómo genera situaciones que se tuvieron que suspender. Yo estoy en una comuna que se llama Fresia, todo tuvo que suspenderse, tuvo que paralizarse, y eso atenta obviamente contra la productividad, el desarrollo económico de un día en un país o un mediodía en un país es extremadamente relevante. La gente se tuvo que ir más temprano a sus hogares, las colas que se llaman aquí, que son los problemas de movilidad fueron gigantescos. Colas es trancones, pero que eso en colombiano los trancones, exactamente. Trancones. Eso espero que se resuelva. Así que esa es la situación. Sí, pues obviamente pensar en un país paralizado sin todos estos servicios es impensable. Pasó en Chile, por fortuna están recuperando la normalidad. Usted sabe, gobernador, ¿qué tan lejos está usted de Viña del Mar? No, yo estoy como a 1000 kilómetros de Viña del Mar. Claro, Viña del Mar es más al norte, más hacia la altura de Santiago de Chile. Usted está mucho más al sur. Sí, al norte de Santiago. En Viña del Mar anoche cancelaron porque están en pleno Festival de Viña, usted sabe.
Sí, se canceló el Festival de Viña, exactamente. Sí, y tienen que extenderlo. Anoche se presentaban, a propósito, colombianos, se presentaban Sí, señor, se presentaban Morat y Sebastián Yatra. Eran los dos invitados. Desde las 7:15 de la noche, hora colombiana, estaba presupuestado que se subieran al escenario. Están en Viña porque se reunieron con los fans de Viña, salieron a tomarse fotos y selfies con ellos, pero en la tarde con el apagón dijeron no se puede porque no podemos garantizar la tranquilidad de la gente que va a salir del recinto después cuando ya está el toque de queda en rigor. Sí, exactamente, eso fue lo que sucedió, pero entiendo que la programación de ayer se traslada para el sábado. Así que van a ver a sus artistas ahí colombianos para que disfruten aquí del festival y obviamente amenicen a todos los que asisten al festival y también a través de los canales de televisión. Vale. Oiga, yo les quiero pedir disculpas, tengo que ingresar ahora, estamos ingresando en un centro hospitalario, estamos revisando aquí algunos procedimientos, pero un gusto haberlos acompañado, espero haberles sido útil con la información que les puedo entregar de acuerdo a lo que nosotros tenemos hoy día disponible. No, gobernador, al contrario, lo dejo que atienda sus compromisos. Gracias por atender esta llamada desde Colombia. Ya, listo, un abrazo, que estén muy bien. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. De la bellísima región de los lagos al sur de Chile, un país que está recuperando de a poco el servicio de energía. Esta noche en Viña del Mar. Esta noche está otro colombiano. Vives. Está Carlos Vives y Karim León. Son las atracciones musicales del Festival de Viña esta noche. Así que si usted lo sigue, puede verlo por streaming y obviamente la gente que pueda asistir después de la emergencia de ayer. Lo que decía también la organización es, tienen todos los generadores eléctricos para que el show se dé, pero querían pensar era en la seguridad de las personas. No, porque es que había toque de queda. El problema no era solo de luz. Exacto. El problema es que el país estaba apagado con riesgos que para ellos son inusuales, inclusive en materia de seguridad. Entonces, la crisis termina tocándonos de dos maneras entonces, Víctor. Por un lado, ISA aquí responsable, por eso el comunicado de esta mañana. Y aparentemente, Néstor, aparentemente no hubo como tal un fallo en la línea de transmisión, sino que el fallo se produjo aparentemente en un software que está monitoreando esa línea y que cuando siente que se pueden producir fallos muy grandes, él se inactiva. Se bloqueó no por hubo un seguridad. fallo. Sí, por seguridad, y fue aparentemente un error de ese software. Es hasta lo que hasta este momento lo que han identificado, pero por supuesto falta una investigación más profunda. Entonces, ISA por un lado, y por el otro lado, ISA en las causas y en las consecuencias también Colombia, que son Yatra, Morat, exactamente, y Carlos Vives. Pero Vives tiene la energía del vallenato. María Consuelo, ¿qué? Que Vives tiene la energía del vallenato, entonces cantará hoy e iluminará con luz propia. Carlos. Y los otros no tienen la energía de no la tuvieron